Bueno, ayer se dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública se va a convertir en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y tendrá entre sus tareas, pues, hacerse cargo de la transparencia en el gobierno. Y de hecho, la secretaria la secretaria Raquel Buenrostro, de la todavía Secretaría de la Función Pública, dio a conocer que se está trabajando en una nueva ley de transparencia. Vamos a hablar al respecto con Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. ¿Cómo estás, Eduardo? Gusto saludarte. Igualmente, Pascal, muy buen día y gracias por la invitación. Yo me preguntaba, y se lo preguntaba al presidente del INAI, que si ya está tomada la decisión, pues, de desaparecer al INAI junto con otros órganos constitucionales autónomos, y si ya está decidido que se va a encargar ahora de la transparencia el propio gobierno, pues como para qué recibirlos en la Secretaría de Gobernación y conversar con ellos, ¿no? No sé cómo lo veas tú, Eduardo. Mira, creo que es importante que el gobierno, en este caso la Secretaría de Gobernación, conozcan a detalle el funcionamiento del INAI, porque hay veces en la conversación pública que, como tú lo has escuchado y lo hemos leído muchas veces, se confunde lo federal con lo nacional. Uh-huh. El INAI no es un órgano federal, ¿no? Sí. No solamente responde al gobierno federal y a la administración pública, sino que tiene una responsabilidad con otros poderes del Estado, el poder legislativo y el judicial, Uh-huh. y también una responsabilidad indirecta con otros órdenes de gobierno, con los estados y con los municipios. Uh-huh. Y cuando se dice ayer, y creo que digamos que no es excluyente, Pascal, ¿no? Cuando se dice ayer que va a haber un responsable de la transparencia del gobierno federal, pues está hablándose de 247 unidades administrativas del gobierno federal, pero solo su rama ejecutiva. Uh-huh. Esa secretaría, a menos de que nos sorprendan en diciembre con una reforma muy extraña, Pascal, no podría invadir la esfera de competencia del Poder Legislativo o del Poder Judicial, ni tampoco la soberanía de los estados, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay ahí un tema no resuelto. Creo que es útil que la Secretaría de Gobernación aquilate todos esos elementos y vea que no es solamente un asunto de quién se hace cargo de la transparencia, sino quién se hace cargo de los datos personales, quién se hace cargo de la revisión de los expedientes de asuntos de los estados y municipios. Entonces, creo que es importante que haya un responsable del gobierno, sí, que bueno, lo que se anunció ayer desde el punto de vista de la transparencia proactiva, permíteme llamarlo así, ¿no? Subir información, bases de datos, pero creo que el diálogo es mucho más importante de lo que parece con la Secretaría de Gobernación, Uh-huh. porque sí es importante informar al Congreso que no solo se trata de desaparecer organismos constitucionales autónomos, sino de proteger ciertos derechos que no le tocan en todas partes al gobierno federal, ¿no? Y a sus secretarías de Estado y a sus unidades administrativas. Sí, porque, por ejemplo, si uno ahora le pide información a un municipio, me imagino que hay una ruta a través de instancias locales, pero finalmente la decisión última de si el municipio, el ayuntamiento en cuestión está entregándole al peticionario la información solicitada, pues cae en manos del INAI, ¿no? Es la última instancia, ¿no? Si no te la entregó y creo que es interesante el ejemplo, porque el INAI no es que abra la información, ¿no? Es el que decide si... Exacto, ¿no? Cuando no te la entregan, Exacto. ¿no? Si no se la entregan en un municipio, pasa al órgano estatal. Sí. Si el órgano estatal se la niega por cálculo político de algún gobernador, Ajá. sube a la esfera nacional y es ahí, ¿no? Donde el INAI dice, entréguese la información porque es la última instancia en esta materia. Es como la Suprema Corte de Justicia en materia de acceso a la información. Exacto. Entonces, si desaparecen al INAI, ¿no? Si desaparecen al INAI, entonces pues ya no será la última instancia para resolver conflictos de acceso a la información. Sé que hace otras muchas cosas el INAI, como la protección de datos personales, pero limitándonos a este ejemplo, pues entonces en manos de quién quedaría la última decisión en caso de que desaparezcan al INAI, porque pues la ley
contempla hoy que el INAI es esa última instancia. Y mira, y es interesante porque ahí lo que va a pasar es que se va a judicializar el acceso a la información y se va a volver carísimo poder encontrar respuesta a tus preguntas. Porque si tienes que ir por la vía de amparo, claro, y llegar hasta la Suprema Corte para que el asunto se resuelva, pues va a haber muchos ciudadanos que se desanimen y que ya no pidan información porque va a ser muy costoso. Sí. El otro caso, la otra posibilidad que se abrió ayer, pero esto es exclusivamente para el Ejecutivo Federal, ayer lo que se mencionaba por parte de la secretaria Buenrostro es que puede intervenir el Tribunal de Justicia Administrativa para no ser juez y parte, ¿no? Así lo señaló ayer. Pero estamos hablando ahí solo del Ejecutivo Federal. Entonces, por eso también se menciona ayer que va a haber una nueva discusión a partir de la reforma constitucional que se podría dar en diciembre para una nueva ley general de transparencia y acceso a la información pública. Mira, si me preguntaras a mí en términos prácticos, yo diría, creo que es muy importante lo que se anunció ayer porque necesitas una adalid de la transparencia dentro del gobierno, ¿no? Alguien que presione las secretarías, pero yo dejaría un organismo constitucional autónomo, mira, si quieres con un recorte presupuestal, ¿no? Como ya se empezó a hablar, ¿no? De 500 millones de pesos, de 300 millones de pesos, pero que sea la instancia que le ordena al gobierno entregar la información cuando el gobierno falla. Creo que eso es muy importante. ¿Pero tú crees que quieran eso? Porque más bien todo lo que ha pasado en materia de transparencia de 2018 para acá, con el gobierno negándose a cumplir con solicitudes de información, ¿tú crees que aceptarían incluso una instancia como la que estás describiendo, Eduardo? Perdón que te pregunte. No, yo creo que eso es lo que pasó en la Ciudad de México y por eso es un buen ejemplo la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México no desaparecieron al órgano garante de acceso a la información, sigue existiendo el InfoCDMX. Sí. Y lo que tuvieron fue un área, pues un instituto que es la que encabezaba José Merino, que es un instituto de innovación, una agencia de innovación pública que traía un mandato interno de abrir información y datos. Entonces no son excluyentes, ¿no? Tú puedes tener, como en el caso de la Ciudad de México, un responsable de impulsar la agenda de apertura en el gobierno y un órgano garante afuera con características de independencia necesarias para poder revisar los asuntos donde el gobierno pueda tener conflicto de intereses. Entonces ya hay un antecedente y es la Ciudad de México y es el antecedente que conoce mejor la actual presidenta, ¿no? Bueno, pues habrá que entonces esperar la iniciativa, a ver en qué términos viene, pero sí, recojo de esta entrevista algo muy importante que has apuntado, que el INAI no solo es el garante de la información del gobierno federal, mucho menos solamente del Ejecutivo, sino es el garante del acceso a la información, la protección de datos personales en todo el país. Y para vamos a dejarlo en el tintero si quieres, Pascal, pero ayer un anuncio importante que no debe pasar desapercibido, la reforma a la ley de adquisiciones y la reforma a la ley de obra pública. Es un tema que en el marco de todo esto se escuchó poco, pero que vale la pena tenerlo en el tintero. Ese es un tema bien importante, Pascal. Sí, y me gustaría que lo retomáramos la próxima semana, si eres tan amable, Eduardo, porque creo que vale la pena una entrevista por separado sobre ese tema. Cuando tú así lo decidas, nada más para tenerlo ahí apuntado. Claro que sí, aquí lo apuntamos y de verdad vale la pena que platiquemos también sobre eso. Gracias, Eduardo. Te mando un fuerte abrazo. Otro para ti. Que tengas un buen día. Muchas gracias. Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana.